Hace unos momentos tuvimos un fallo técnico. Vamos a procurar que próximamente los siguientes live que hagamos en nuestra página de Facebook y canal de YouTube tengan mejor calidad. Esperamos una disculpa y continuamos con la segunda parte de este live. Ya vimos la guerra Ucrania-Rusia, que dio origen justamente a todo lo que es la segunda etapa de esta Guerra Fría, tal y como se ha conocido esta Guerra Fría, que es una guerra comercial. Bueno, pues ese acontecimiento de la guerra Ucrania-Rusia, cronológicamente, trajo consigo otros acontecimientos internacionales. Vamos a ver el tema vamos a ver algunas preguntas. Sí, vamos a aclarar aquí, adelante, con los comentarios. Bueno, vamos a ver otro tema interesante que viene correlacionado a lo que es la Guerra Fría, la Guerra Fría del siglo XXI, que es justamente la invasión. Vienen tres temas correlacionados, que son el conflicto bélico entre Israel y Palestina, la invasión de Nigeria y la invasión de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Como que está lenta la conexión, creo. Como que está muy lenta. Está muy lenta. Esperamos unos segundos. Bueno, mejoramos ahora sí la señal. Hubo un pequeño fallo técnico. Estamos retomando lo que es este segundo live. Vamos a procurar que en adelante los siguientes live tengan más calidad. En este segundo segmento hablaremos sobre, después de lo que es la continuación del tema anterior de la guerra Ucrania-Rusia, hablaremos propiamente de los conflictos subsiguientes que vinieron después de la guerra Ucrania-Rusia, que continúa, como la invasión de Nigeria y como son el conflicto de Israel y Palestina. El conflicto de Israel y Palestina es un conflicto muy particular que vamos a abordar brevemente porque no es el tema principal de esta videocharla, pero es uno de los temas que analizar. Este conflicto comienza en octubre, aparentemente comienza en octubre del 2023, ya con más de 2 años de este conflicto de Israel y Palestina. Sin embargo, sus antecedentes históricos se remontan desde muchas décadas antes, prácticamente desde el asentamiento de Israel en Medio Oriente en 1948. 14 de mayo de 1948 se funda Israel en tierras
donde habita en tierras palestinas, que a su vez fueron una época dominadas por parte del Imperio Británico. Remontándonos históricamente, antes del Imperio Británico, las tierras palestinas pertenecieron a su vez al Imperio Otomano. Muy antiguamente, esas tierras también pertenecieron al pueblo hebreo y más antiguamente pertenecieron a los cananitas o a los cananeos. Sin embargo, el objetivo aquí no es ver el análisis histórico de a quién pertenecieron esas tierras de Medio Oriente, sino analizar más bien si hay un sustento real o no en el derecho público internacional lo que ha estado sucediendo en ese conflicto de Israel y Palestina. El conflicto a simple vista surge, según la versión oficial del gobierno de Israel, porque hubo un ataque terrorista de parte de un grupo terrorista llamado Hezbollah. Efectivamente, sí puede ser que sea cierto esto y que haya habido un ataque terrorista. Sin embargo, a la fecha, al día de hoy, existen distintas cifras según diferentes fuentes. Nosotros nos vamos con una fuente occidental, para ser muy conservadores, de la BBC, donde han sido asesinados más de 19,000 niños. Más de 19,000 niños palestinos han sido víctimas de los bombardeos de parte del gobierno de Israel con pretexto del combate al terrorismo. Aquí la cuestión es que la población civil de Palestina no tiene la culpa de los ataques terroristas, no tiene culpa de ello. Por lo tanto, de acuerdo a un análisis del derecho internacional público, podemos darnos cuenta que es absolutamente un crimen de lesa humanidad lo que está aconteciendo hoy día. O sea, las políticas con todo respeto, del señor Benjamín Netanyahu constituyen un crimen de lesa humanidad y deben ser sancionadas por parte de las Naciones Unidas porque implica una violación a los derechos humanos de la población civil palestina, que no tiene la culpa de que haya grupos terroristas infiltrados dentro de la población. Sí, efectivamente, puede ser que los haya, puede ser que sea cierto esto que dice el gobierno de Israel, pero la población palestina no es culpable de ello. Eso es como querer, vamos a poner un ejemplo, fumigar un cultivo de maíz o un cultivo de trigo que está en buenas condiciones por el pretexto de que dentro de ese campo, de esa parcela, de ese cultivo, hay una infestación de hormigas arrieras. No vamos a dañar un cultivo solamente para exterminar una plaga, que puede ser que la haya, ¿no? Y tristemente esa es una situación creo que es de los 4 temas de este análisis geopolítico, es el único tema en el que no podemos ser totalmente objetivos. En el conflicto de Rusia-Ucrania fuimos objetivos en este análisis porque se trata de 2 alianzas militares de países, donde tanto una como otra es responsable de ese conflicto bélico. Pero en la cuestión aquí de Israel y Palestina, creo que no podemos ser totalmente objetivos nadie, porque se está agrediendo a población civil. No es una guerra, es una masacre. Es una masacre, un conflicto bélico, pero que está fundado en una guerra. Más que en una guerra, en una masacre, en un genocidio contra población civil inocente. Entonces no podemos ser de alguna manera ecuánimes o objetivos, porque existe ahí una vulneración de derechos humanos hacia un grupo vulnerable. Me pregunta, aquí sale una pregunta: oiga, abogado, ¿también hay una vulneración de derechos humanos hacia los ciudadanos israelitas que fueron secuestrados por grupos terroristas de Hezbollah? La respuesta es sí, también hay una vulneración de derechos humanos hacia los israelitas que fueron secuestrados, pero fueron una cantidad pequeña en comparación con los más de 19,000 niños, una cifra bastante conservadora, que han muerto solamente por los bombardeos de las fuerzas militares israelíes.
Si tomamos en cuenta muertes por inanición, por deshidratación, por hambre, por enfermedades derivadas de las pésimas condiciones de vida, pues nos vamos a quedar muy cortos en nuestra cifra. Entonces ahí es importante que haga algo el mundo. Lamentablemente de alrededor de 197 países que conforman la Asamblea de las Naciones Unidas, 194 países votaron en contra de Benjamín Netanyahu, 194 países, y solamente 3 países votaron a favor de Benjamín Netanyahu: Estados Unidos, Israel y Argentina. Y los demás países de la Asamblea de las Naciones Unidas votaron porque fuera sancionado el jefe de Estado de Israel por delitos de lesa humanidad, y sobre todo que se parara este conflicto bélico, que en realidad es un genocidio disfrazado de guerra o disfrazado de combate al terrorismo. Lamentablemente creo que se burlaron del mundo y continúa en este caso el genocidio contra niños palestinos, contra mujeres, contra adultos mayores. Muy triste situación en la que no hay nada que hacer. No tenemos el poder económico ni político, los ciudadanos de a pie, como ustedes que nos están sintonizando, ya sea en vivo en redes sociales o en la retransmisión, y lo único que podemos hacer es ser espectadores de esta situación que es de terrible injusticia, donde de todos los 4 temas a tratar en esta videocharla es el único tema en donde no se puede ser objetivo porque hay niños sufriendo. Lo único que les puedo compartir es la carta que yo le escribí en Twitter, le hice pública, le hice conocimiento público, en este caso al señor Benjamín Netanyahu. Por cierto, tenemos en la videocharla tenemos un espía de la Mossad, de la Agencia de Inteligencia de Israel. Aquí está en la videocharla, hay un espía. Pero bueno, no estamos comentando nada malo, estamos todo absolutamente analizando con respeto, con prudencia y responsabilidad y la mayor objetividad posible, pero tomando en cuenta que se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se está sobre todo transgrediendo el Código de Nuremberg, que el Código de Nuremberg es un documento internacional de derecho público creado tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente tras el holocausto judío, para prevenir actos de tortura y de lesa humanidad. Y hoy día, desgraciadamente, esto sigue sucediendo. Bueno, les voy a leer, si ustedes me lo permiten, un pequeño fragmento de lo que escribí de esta carta hacia el señor Benjamín Netanyahu. Con todo respeto, no tengo odio contra él ni nada, sencillamente es un actor político que está haciendo un crimen de lesa humanidad y que debe ser juzgado como tal, como un criminal de lesa humanidad, un genocida. La carta dice así, permítanme, dice de esta manera: con todo el debido respeto que su personalidad institucional merece, señor Benjamín Netanyahu, traducido del castellano al hebreo, le escribo la siguiente epístola. Su política bélica contra el pueblo palestino es absolutamente deplorable. Constituye un crimen de lesa humanidad y un genocidio. No hay pueblos elegidos por Dios. Yo creo que el único pueblo elegido por Dios son aquellas personas de corazón noble y de buena voluntad que hacen el bien sin mirar a quién. Ustedes, como comunidad judía, tienen un código moral, que es la ley mosaica, la ley de Moisés, que en el 4º mandamiento dice: no matarás. Ustedes no pueden autodenominarse pueblo elegido de Dios mientras incumplan ese mandamiento y maten a niños, mujeres y hombres inocentes, sobre pretexto
de combatir el terrorismo. Lo invito a que reflexione y a que públicamente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, de corazón, se arrepienta y deje ese corazón de piedra que tiene y piense por un momento si le gustaría que en lugar de esos niños palestinos fueran asesinados sus hijos, sus nietos, los niños de su pueblo, con pretexto de combatir el terrorismo. Es todavía tiempo de pedir perdón y arrepentirse antes de que la historia lo juzgue como el genocida que es. Con todo el respeto. Atentamente, Jorge Luis García. Bueno, es la epístola que yo dije. Sé que no vamos a lograr nada, pero es un pensamiento. Vamos al siguiente tema, el tercer tema de aquí de nuestra videocharla del día de hoy. Disculpando los errores técnicos, vamos al siguiente tema, que es la invasión de Nigeria. El tercer tema de estos 4 temas. La invasión de Nigeria tiene mucho que ver justamente con el primer tema que se abordó, que fue la guerra de Ucrania-Rusia. La invasión de Nigeria, que justamente fue precisamente el 25 de diciembre, en plena Navidad. Aunque aquí, respecto con Nigeria, hay 2 situaciones que hay que evaluar. Una situación que hay que evaluar es que en Nigeria y en Sudán, la parte norte de África, existe una persecución y un genocidio muy parecido al que hay en Palestina de parte del gobierno de Israel, pero es un genocidio que se está dando contra la población de cristianos de Sudán y de parte de Nigeria, y que lo está ejecutando determinadas organizaciones islámicas radicales. Lo digo con todo respeto, con absoluto respeto, porque aquí en nuestra videocharla tenemos, y en nuestras redes sociales tenemos seguidores de todas las creencias religiosas, tenemos tanto cristianos como musulmanes. Pero este genocidio que se está dando en Sudán y en Nigeria, pues es también un acto de lesa humanidad, del cual existe poca publicidad mediática, y que es absolutamente también un acto condenable, violatorio de derechos humanos fundamentales, sobre todo del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a ser feliz. Transgrede artículos básicos como el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, también existe la cuestión de que si es justificable o no la invasión que hizo Estados Unidos, el ataque bélico que hizo Estados Unidos hacia Nigeria. Desde luego, no es justificable porque esto transgrede el principio de autodeterminación de los pueblos a su forma de gobierno y el respeto a la soberanía nacional de Nigeria. No obstante, es una situación compleja que debe ser resuelta, creo, desde mi opinión, como abogado, como analista, o más bien como ciudadano del mundo. Creo que esta situación debería ser debatida en las Naciones Unidas y la Asamblea General de Naciones Unidas llegar a una solución coordinada y legalizada de lo que está sucediendo, el genocidio en Sudán, en el norte de África, que desde luego es condenable y que no puede continuar. Eso es brevemente de ese tema. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema estelar de esta videocharla, que es resultado de estos 3 acontecimientos que ya previamente se analizaron. Para quienes apenas se están conectando, no se preocupen, pueden sintonizar la retransmisión de este live, que tiene algunos errores técnicos. Vamos a procurar que los próximos lives ya no tengan errores técnicos. Cometí el error de no conectarme a una fuente de internet adecuada con la suficiente velocidad para poder dar una transmisión internacional, porque esta transmisión la estamos dando en 3 redes sociales, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Entonces eso hace que sea muy lenta la conexión. Les pido una disculpa y procuraré que para el próximo live que hagamos no ocurra.
Bueno, el tema estelar de esta videocharla es justamente la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Como abordamos en el primer segmento de esta videocharla, sobre la Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría que se da, o la segunda etapa, como queramos llamarle a esta Guerra Fría del siglo XXI, que ya no es entre capitalismo y comunismo como en el siglo XX, que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No, ya es una Guerra Fría entre dos capitalismos, un capitalismo tradicional, postindustrial, basado en la especulación financiera, abanderado por Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y un capitalismo modernista, neotecnológico, automatizado, postmodernista, basado en la tecnología de inteligencia artificial y robótica, que es el capitalismo de la República China, equivocadamente llamada República Popular China. Debería llamarse República Capitalista Neotecnológica China. Y bueno, estábamos en esta situación, esta Guerra Fría, que es una guerra comercial y económica, no es una guerra ideológica. Tiene como fenómeno principal que ejerce presión política para buscar que los países tercermundistas de Latinoamérica, de África y Asia y de Europa Oriental se alineen a uno de los dos polos, al polo de Occidente o de Oriente, al polo del capitalismo individualista tradicional de Occidente, o al polo integrado por Estados Unidos y los países europeos, o al polo del capitalismo neotecnológico colectivista de Oriente, integrado por China, Rusia, Irán y la India. Aunque la India juega como comodín, la India tiene alianzas comerciales con Estados Unidos y tiene alianzas comerciales también con China, y no se ha definido la India todavía, aunque es una potencia nuclear, es uno de los 9 países que son potencias nucleares. Bueno, entre esos países que se tienen que alinear a uno de los dos polos es Venezuela. Venezuela es un país que tuvo una dictadura, hay que decirlo de forma objetiva, lo digo con todo respeto y responsabilidad, aclarando nuevamente, como aclaré al principio de esta videocharla, que no estoy ni a favor ni de Donald Trump ni de Nicolás Maduro. Yo no recibo dinero de ninguno de los dos. En lo personal no me agrada ninguno de los dos personajes políticos y no estoy a favor ni en contra de ninguno de los dos. Pero hay que decirlo de forma objetiva, Nicolás Maduro fue un dictador, heredero del dictador Hugo Chávez, que implementó un sistema económico fallido en Venezuela, el socialismo latinoamericano, que es un sistema, un régimen económico y político fallido, un régimen que en lo político es una dictadura totalitaria, unipartidista, sin democracia, sin libertad de expresión y sin respeto a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Asimismo, su dictadura en lo económico es un régimen estatista que siempre va a tender al fracaso económico. ¿Por qué va a tender al fracaso económico? Bueno, pues justamente porque lo que implementó las políticas que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro implementaron en Venezuela, que llevan al fracaso económico, es el exceso de burocracia, las empresas públicas o estatales que generalmente quiebran porque no se basan en una lógica de mercado de productividad y compiten en un mercado internacional que sí se basa en una lógica de mercado. Entonces esas empresas públicas quiebran porque están sustentadas con los impuestos y las contribuciones fiscales y no están sustentadas con la lógica de mercado de que a mayor nivel de producción, a mayor crecimiento económico, mayores ganancias. ¿Y esto qué genera? Genera inflación, genera que el gobierno, el Estado venezolano se haya sustentado, financiado principalmente imprimiendo billetes, acuñando moneda, es decir, con la emisión monetaria, lo cual conlleva inflación y en el peor de los casos, como fue el caso particular de Venezuela, hiperinflación, al grado tal
que en Venezuela productos de la canasta básica y productos de consumo básico hayan llegado la hiperinflación a un 1000, 2000 o hasta 3000%. Toda esta desestabilización económica, junto también con las consecuencias de un bloqueo económico en el 2019 de parte de Estados Unidos, pues trajo consigo una desestabilización económica y una crisis que conllevó en un fenómeno migratorio sin precedentes, con una migración, un escape migratorio de más de 8 millones de venezolanos a otros países de Latinoamérica o a Estados Unidos y Canadá y Europa. Entonces ahí fue toda una cuestión de una emergencia humanitaria que fue gradualmente generando una crisis humanitaria mucho más severa en Venezuela. Y bueno, de esta crisis humanitaria trajo consigo el empecinamiento también de Nicolás Maduro en continuar en el poder, de no abrirse a un diálogo democrático, de no convocar a unas elecciones limpias, y pues con esta situación Estados Unidos, que también tiene a su vez sus intereses económicos, que es el petróleo de Venezuela, pues aprovechó como pretexto para invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Ahora, la captura de Nicolás Maduro, provocada producto de la invasión militar estadounidense, ¿es legítima? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es buena? ¿Es mala? Bueno, aquí surgen distintas preguntas que nos están haciendo. Y hay distintas posturas de las personas. Yo, en lo personal, desde un punto de vista objetivo, analítico, yo les recomiendo que no se pongan a favor de ninguno de los dos actores políticos, porque en la geopolítica y en la historia, en términos generales, no hay buenos ni hay malos. Sencillamente cada facción política tiene sus propios intereses. En este caso estamos hablando de una guerra fría comercial y económica, donde cada uno tiene sus propios intereses económicos. Nicolás Maduro tiene sus propios intereses. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, se le decomisaron en Suiza, se le congelaron cuentas bancarias que ascienden a la cantidad de 10,000 millones de dólares. Toda una fortuna de 10,000 millones de dólares. Y a su vez también tenía una fortuna Nicolás Maduro de 113 toneladas de oro, lo cual desde luego es una hipocresía y de alguna manera aberrante si se toma en cuenta la situación de extrema pobreza del pueblo venezolano. Esto justifica la invasión de Estados Unidos desde un punto de vista jurídico legal, no, porque Estados Unidos viola tres cosas viola al invadir Venezuela de esa manera para capturar a Nicolás Maduro. La primera cosa con la que viola Estados Unidos es la política interior del propio Estados Unidos. Donald Trump no respetó una normativa de la propia Constitución Política de los Estados Unidos, que es que para poder ejercer una operación militar invasiva hacia otro país necesitaba, para hacerlo de manera legal, apegado al marco constitucional, necesitaba la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, cosa que no hizo, y justamente por eso hoy día un segmento del Congreso de los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, está pidiendo la destitución de Donald Trump, está pidiendo su destitución por haber transgredido la Constitución. ¿Esa destitución se dará? ¿No se dará? No lo sabemos. Eso depende de los acuerdos políticos que se den en el Congreso de Estados Unidos entre estos dos partidos, demócratas y republicanos. Sin embargo, se transgredió ahí el protocolo constitucional institucional que debió haber respetado Donald Trump para poder ejecutar esta operación militar. Por otra parte, también Donald Trump quebranta o viola el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece el respeto a la soberanía de otros países. Desde luego, esto era una situación de emergencia humanitaria, pero el protocolo que debió seguir Donald Trump es
en todo caso, convocar a una asamblea de las Naciones Unidas, principalmente, si no del Comité de Seguridad, porque el Comité de Seguridad está inclinado, está dividido en dos bandos, el bando de China y Rusia y el bando occidental, sí convocar a una asamblea de naciones pidiendo autorización al consenso de las Naciones Unidas para poder intervenir en conjunto con la Interpol para la captura de Nicolás Maduro por los delitos de narcotráfico o vinculación con el tráfico de drogas, vinculación delictiva y delitos de lesa humanidad. Se les hace ambas acusaciones, aunque hoy día ya se les retira una acusación por falta de pruebas. ¿Qué va a proceder en este caso en el juicio de Nicolás Maduro? Bueno, el juicio va a proceder si hay pruebas de por medio, si hay pruebas suficientes o no. Es una cuestión que vamos a ir viendo gradualmente conforme avanzan las audiencias de este proceso judicial que se tiene en Nueva York. Sin embargo, ya vimos que no fue legal la invasión que hizo Estados Unidos, fue ilegal, desde luego que sí. Injusta es difícil decirlo porque, bueno, trajo cosas buenas y cosas malas. Trajo cosas buenas que sí, efectivamente se libera al pueblo venezolano de un dictador que los tenía en la miseria, con un régimen disfuncional y que además no convocaba a elecciones y transgredía el principio básico de no reelección vitalicia de las democracias occidentales. Y sin embargo también trae la cosa mala de que ahora quien será el administrador y propietario del petróleo de Venezuela va a ser Estados Unidos, lo cual constituye desde luego un latrocinio, un robo, además del oro, porque Estados Unidos no solamente va por el petróleo de Venezuela, también va por el oro. Y el objetivo en este caso, de acuerdo a algunos analistas geopolíticos diversos, es que Estados Unidos lo que busca es restituir el petrodólar, es decir, la época del siglo pasado cuando el dólar estaba respaldado por petróleo y constituía la única moneda de curso legal a nivel internacional, en el comercio internacional, para la compra y venta de petróleo. Bueno, ese es el caso de la situación de Venezuela, un tema complejo, un tema que justo junto con el tema de la invasión de Nigeria, con el tema del genocidio de Palestina perpetrado por Israel, con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, refleja las necesidades de que haya organismos internacionales más funcionales. Refleja la necesidad de un derecho internacional público reforzado, institucionalizado y sobre todo, yo diría, desde mi muy personal punto de vista, con respeto a quienes piensan. Con absoluto respeto a quienes piensan diferente, retomando, disculpen el error técnico. Ahí hicimos una aclaración hace un momento de los errores técnicos. Con absoluto respeto a quienes piensan diferente, retomando el problema de Venezuela, el problema de la invasión de Nigeria, del conflicto militar entre Rusia y Ucrania y del conflicto bélico entre Israel y Palestina, que considero es un genocidio, pero bueno, hay distintas opiniones al respecto. Consideramos, creo, que lo más idóneo sería fomentar, no un gobierno mundial, porque no es viable en las condiciones actuales, pero sí sería viable fomentar la creación de gobiernos regionales o regionales. Por ejemplo, podría ser una especie de Unión Europea, pero para los países de Latinoamérica, una confederación de países latinoamericanos, una unión latinoamericana. También a su vez podríamos crear una unión de países africanos, una unión africana y una unión regional surasiática, una unión regional eurooriental y desde luego la Unión Europea.
Y la creación de brokers regionales ayudaría a asegurar el respeto a las soberanías de los países y ayudaría a que entre todos esos brokers regionales, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas, se promoviera la firma y la celebración de pactos internacionales de paz. Y esto creo que ayudaría mucho a la paz mundial y al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de vida de los pueblos del mundo. Bueno, hasta aquí nuestra videocharla. Este ha sido nuestro primer live. Queremos hacer más lives. El objetivo es que hagamos uno por mes y tratar de mejorar la calidad y el contenido de los mismos. Me disculpo por los errores técnicos que ha habido en este primer live. Han sido errores técnicos por una falta de equipo técnico adecuado, pero bueno, el objetivo era hablar un poco, analizar un poco desde la perspectiva de un ciudadano y desde mi opinión de abogado, analizar un poco sobre estos 4 temas tan relevantes del mundo hoy día, tanto del caso de Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, el derrocamiento del régimen socialista en Venezuela, la guerra de Ucrania-Rusia, el asunto de Palestina e Israel y la invasión de Nigeria, y todo lo que es la nueva guerra fría que tenemos en el mundo y el panorama político actual. Por su atención, muchas gracias. Una disculpa por los errores técnicos. Esperamos mejorar en los próximos lives y los invitamos con más contenido de calidad. Un abrazo de mi parte y que tengan muy buena tarde quienes están en parte de tarde escuchándonos y quienes nos escuchan desde otros países con otras latitudes horarias, que tengan también una bonita noche. Hasta el próximo live.